recibimos al doctor Franklin García Fermín, presidente, ¿verdad? Presidente, ¿verdad? Vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Sí, el presidente es nuestro querido amigo Andrés Bautista, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, y el Partido Revolucionario Moderno en estos momentos viene jugando un rol interesantísimo porque es como quien dice la cabeza del bloque opositor por ser el partido mayoritario, Alexander, y además el doctor Franklin García Fermín es un amigo nuestro. Así que damos los buenos días, doctor. Tenía un tiempo que no le veía. Sí. Bienvenido, como siempre. Para mí un placer inmenso compartir con ustedes. Buen día, Frank. Doctor, muchos temas. Antes de empezar con ley de partidos y ley electoral, quisiera conocer su impresión a estos hechos o este último hecho horroroso ocurrido la semana pasada del asesinato de un miembro del Partido Revolucionario Moderno como era Junior Ramírez, catedrático, abogado, y quien habría hecho una demanda pública de actos de corrupción en la dirección de la ONSA. Me gustaría conocer su impresión, doctor, sí. Y qué han dicho las autoridades, ustedes, los PRMistas. Bueno, en primer lugar, debo señalar que este hecho horripilante, como dice un hijo mío, lamentable, ¿verdad? En todo el sentido amplio de la palabra, no solo por que se le arrancó la vida, que es lo más preciado, a un ser humano profesional, joven, apenas llegaba a 45 años, sino también porque viene a demostrar que la corrupción continúa deteriorando las bases, los cimientos del desarrollo de este país, desarrollo económico, social, institucional, moral, porque estamos cayendo en niveles que eran impensables en este país, los niveles de deterioro, de aumento de la pobreza, aumento de la delincuencia a todos los niveles, aumento de la inseguridad ciudadana, es decir, no podemos salir por las calles, no nos sentimos seguros. Todos vivimos preocupados con nuestros hijos cuando salen a la calle porque siempre estamos atentos a que les puede pasar algo. Lo pueden atracar, lo pueden robar, lo pueden asesinar. ¿Cuántos jóvenes para quitarle un celular? No acontece aquí muerte todos los días. Y es más, quiero decirle que ustedes como comunicadores sociales saben que aquí en el país no está saliendo el 20% de los hechos violentos que acontecen en el país. Que hay una línea del gobierno que ha dado instrucciones a la jefatura de la Policía Nacional. Bueno, ya no se habla de jefe, ¿verdad? Se habla de director. A la dirección de la Policía Nacional. De que no se publiquen los actos que están sucediendo en este país, en los barrios pobres y marginados de este país. Solo salen aquellos casos que por la persona que está envuelta o familiares de cierto renombre pueden salir, como el caso de Junior Ramírez. Pero el que mataron para robarle o que por una circunstancia de la vida, como el hermano de un conocido, que iba caminando por la calle y más unos metros antes que él,
se estaba produciendo un atraco a una señora y él quedó en el medio, Atrapado. atrapado Sí. y murió de un balazo en la cabeza. Eso no salió en la prensa. Eso lo sé porque por mi vínculo con su hermano, con un hermano del muerto. Y así eso todos los días. Pasan decenas de hechos violentos que no salen. Franklin. Ese caso de, perdóname, de Junior, no es más que una demostración del deterioro moral que existe en el país. Y lo malo de esto es que las autoridades están como que no ha pasado nada. Cuando hablo de las autoridades, estoy hablando del primer magistrado de la nación, del presidente de la República. No hay una reacción. La reacción que ha habido, ustedes la conocen, es la mediática, de tirar un día a la guardia y colocar la guardia en lugares inclusive que lo que hacen es molestar al ciudadano, como en los lugares que son visibles. Lo ponen entonces en el casco principal de la ciudad capital, Piantini, Lincoln, Gustavo Mejía Ricard, para que la prensa lo vea y entonces hacen una promoción de eso. Pero usted va para Guachupita o va para el barrio 27 de febrero y usted no ve absolutamente nada. Además de que los guardias no están para eso. Y eso no resuelve tampoco. Porque lo que el país necesita es la definición de una política criminal de Estado. No basta solo una política represiva del Estado, que la tiene que ejecutar y está obligado, porque le corresponde y está legitimada. Pero con eso no se resuelve el problema. Se va a resolver como resolvieron el caso de una supuesta banda juvenil que le llamaban Los matapolicías. los matapolicías. Supuestamente una banda, porque hay familiares que dicen que había muchachos ahí que no tenían ningún vínculo criminal ni nada. Y la solución fue que lo mataron a todos. Recientemente, hace un par de días, salió en un periódico la foto de Lourdes, matan último miembro, como un logro, el titular. Entonces, con esas acciones, no vamos a llegar a ningún lugar bueno. Y va a seguir deteriorándose y van a seguir sucediendo hechos como el de Junior Martínez, en el que se vio Junior Ramírez, que se vio envuelto, donde ahí ya usted sabe, un alto funcionario del gobierno, el director de la Oficina Metropolitana de Transporte, ¿verdad? La ONSA, como le llaman, alto dirigente del PLD, porque es el presidente del PLD en el municipio de Santo Domingo Oeste, ¿verdad? Y además fundador del PLD, un fundador, porque él es de Postres Ríos, y tengo un amigo común que me dice que él era de los que vendía el periódico a 10 centavos, Vanguardia del Pueblo, y que este señor haya llegado a este deterioro moral, ético en su vida, de convertirse en un criminal hasta ahora, porque las acusaciones que pesan y las pruebas son muy contundentes. Entonces un hombre de la extrema confianza y de la cercanía del presidente Danilo Medina. Entonces eso pudo evitarse, porque mire, en el año 2013, el periódico Diario Libre publicó un reportaje donde denunciaba hechos de corrupción y no se hizo absolutamente nada en la ONSA.
el 2015, Hubieres, el presidente de Fenatrano, denunció que había una banda de sicarios y de criminales en la ONSA. No se investigó tampoco. Pero el propio abogado Junior Ramírez había hecho una denuncia, porque la hizo pública, la denuncia. Sí. Tampoco hubo reacción del parte del gobierno, ni mucho menos del presidente Danilo Medina. Entonces aquí, a pesar de todo el movimiento social, de la lucha que hay, la Marcha Verde y todo lo que ha habido en las calles reclamando políticas contra la corrupción y la impunidad, la corrupción sigue campeante en la República Dominicana y en este gobierno, y la impunidad también, porque usted le puede llevar la prueba al presidente y él lo que hace es mirar para otro lado. Pero el presidente ha sometido a gente. El mismo caso, ayer mismo destituyó ¿cómo se llama? Arriba. Bueno, pero ya con un escándalo de esa naturaleza, ya es obligado que tiene que destituirlo, porque cuando hay un escándalo de esa... usted sabe lo que esto representa. Esto ha salido en el mundo entero, esta noticia de ese crimen alevoso, con premeditación, con acechanza. ¿Y usted no cree que la forma de matarlo, amarrarlo con cadenas, tirarlo en un río con 2 blocos? Una forma... Pero esas veidurías que se han creado en este gobierno, que ha creado Gustavo Montalvo, no han funcionado en las instituciones públicas. Oh, pero mira, la mayoría de las personas, las que sienten respeto, han renunciado de eso. ¿De las veidurías? De la veeduría. Es más, te voy a decir un nombre que me recuerda a una periodista, una comunicadora, igual que ustedes, Ana Mitila Lora. Pertenecía a una y renunció. Dijo, no, yo me voy de aquí porque nunca me han... Lo que le traen son 2 papelitos. Ah, sí. Sí, nada, ahí no hay... en la mayoría de eso, todo eso es un manejo mediático para presentar una supuesta transparencia que no existe. Igual que la comisión de ética. Se usa la imagen de personas. Y se usan esas personas, que son personas que tienen una vida acrisolada. Pero el mismo Lidio ha dicho que el gobierno tiene una prevención y que está cumpliendo con la licitación. ¿Quién es ese? Lidio Cadet, que está en la comisión de ética. No, pero Lidio Cadet da risa, Lidio Cadet, el pobre, porque llegar a donde ha llegado Lidio Cadet, un hombre que en un momento se ganó el respeto y la admiración cuando era sacerdote, que abandonó los hábitos para dedicarse a la actividad política, y Juan Bosch, que hay que considerarlo un padre, ¿verdad?, de la decencia política, de la ética, de la moral, lo nombró en el partido secretario general del PLD. Pero 14, esta gente han dado un cambio. 14 años duró. Señores, un cambio, porque esto no tiene parangón. Es que no lo hay, parangón. Es que una persona que haya cambiado los niveles que han cambiado, no solo económicamente, gente que se han metido a empresarios, siguen en la política, pero no es porque, es que son ya empresarios de la política, comerciantes, como decía Juan Bosch. Cuando Juan Bosch acusaba a un político corrupto, le decía, es un comerciante de la política. Y hoy son comerciantes, hoy compiten. Y los empresarios no están enfrentados todos como un sector orgánicamente hablando, porque lo que han hecho es asociarse a un grupo de empresarios, y entonces esos empresarios se benefician, como el caso de la ONSA. No participa un empresario en ese caso, que ya también sonó en un caso de un escándalo que hubo en el Ministerio de Salud Pública, en el 2013 creo. Hay un escándalo
donde ese señor, Sí, sí, el sí, empresario, está envuelto en, sí, sí, creo que en fue en una el denuncia de 2015. corrupción de medicina y Ajá. de cosas. Y ahora está 2013, 2014, por ahí más o menos. envuelto porque cuando Junior Ramírez habló en el programa de la entrevista con Salvador Holguín, él señala a unos empresarios y dice que hay vehículos de la ONSA que están siendo usados en asuntos privados. Sí. Y habla de que estaban dando servicio a empresas privadas. No, y él habla también de que autobuses de la ONSA estaban en manos de personas de manera individual, De o sea que manera eran... individual. Y además de compra de un autobús que cuesta 600 al Estado, porque vienen exonerados, ¿verdad? Sí. Y al comprar también tantas partidas, pues, 200 y pico de mil de pesos era lo que le salían, sí. 300,000 pesos, Bueno, algo así. no, él señaló que 650,000 podía costar una unidad, Ujú, 650,000 pesos. sí. En arreglos ya llevaban muchas de esas unidades, 2,800,000 pesos. Oye, o sea que salía con más eso- barato comprarla que reparar. O te compramos una flotilla, con eso 800,000, 2,800,000 pesos. Tú comprabas una flotilla. así mismo es. La guagua que tenía de Andino ahí para las rutas alimentarias del metro. Sí, eso se dejó le- casi podrido. Se le entregaron a la ONCE y yo después de eso jamás la he visto en la No, calle. ayer lo que había era un dehueso de esos bienes y lo declaraban inclusive, ¿cómo se dice? Chatarra. Sí. O sea, es una situación que el país, yo pienso que el país debería estar ahora en la calle con una situación como esa. Y sin embargo, estamos aterrorizados, pero el dominicano no ha tenido la reacción que merece. ¿A qué se un hecho debe, como ese. doctor? Pero usted ha mencionado una palabra, aterrorizado. En las redes sociales yo quedé algo aterrorizada también con el tipo de palabras que tendían a ser tendencia, porque fueron usadas por muchas personas. Y el temor se ha sembrado en la gente. ¿No será eso parte de la no reacción? Quizás la gente sentirse frenada y ese temor llevarlos a ellos o a todos nosotros a un nivel de recogimiento más de protestas, que de alzarse, ¿verdad?, con un hecho de esta naturaleza. Mira, cuando vemos la foto de ese profesional muerto, encadenado, con un tiro en la cabeza y amarrado a 2 bloques, eso intimida a muchas personas. Porque eso fue un mensaje. Esa gente, desde mi punto de vista, mi experiencia como abogado de más de 30 años, me indica que esas personas que actuaron y que cometían ese hecho de esa manera, fueron mandados a hacer, no por el director de la ONSA. Yo creo que hay gente de más alto nivel. Porque pudieron haberlo matado y ya, y desaparecerlo. Pero, ¿qué necesidad había de mandar ese mensaje a la ciudadanía, a los que se atreven en este país a protestar, a salir a la calle, a los que hablan? En este momento hay mucha gente que habla, que critica la corrupción, que no se atreve a venir a un programa. Que está callada. Que está callada, está asustada, o está atemorizado, o está tomando medidas, déjame recogerme por un momento, por un tiempo.
al enseñarle esa foto, una foto que yo pienso que no hay un dominicano que no la haya visto. Yo creo que muy pocos no la han visto. Si hay dominicanos que no la han visto, son muy pocos. Pero es una foto que uno la rechaza. Y yo la he tenido que ver, por ejemplo, en mi caso, en más de una ocasión. Pero el primer momento que la vi fue un rechazo Sí. y una reacción en lo que se llama el subconsciente. Porque es el subconsciente que actúa. Franklin, pero ¿cómo es? Arrojaron las investigaciones. Usted que está muy vinculado a toda la autoridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que a pesar de que en la UAS hay cámaras en todo el recinto, ninguna estaban funcionando porque la UAS tiene casi 2 años que no paga el servicio a la compañía de seguridad, a pesar de que la UAS tiene como 400 gente ahí nombrada en seguridad. Eso ha salido a relucir también ahora. Sí, mira, la UAS ahora mismo no hay cámara. El gobierno dispuso empezaron a instalarle cámaras. Dispuso hace un tiempo Ujú. que se instalaran las cámaras del 911. ¿verdad? Ajá. Y se ha dicho, lo que ha dicho el gobierno es que hay una litis entre las compañías, las que participaron en ¿cómo se llama? En la licitación. En la licitación, sí. Y que esa litis ha impedido que se ejecute De por Dios. el proyecto, ¿verdad? Ahora, hay cámara, porque ahora hay cámara, cualquier ventorrillo. Tiene una cámara, pero cámara. por favor. Entonces, hubo cámaras de los Los alrededores. que dieron lugar en la investigación con el vehículo Sí. que entró y que salió. Cámara de los alrededores. Pero evidentemente que un lugar visitado por tantas gentes, lo cual hace difícil usted tener un control del que entra y del que sale. Es difícil porque hay, suponte, 120,000 estudiantes en la sede central, o 130,000. En este momento no tengo, pero debe andar por ahí. Entre 120 y 140,000 en la sede central que van y entran y salen. Y que entran y salen varias veces al día. Más los profesores, los empleados y todo el tipo de personas que entran a la UAS, que van a diligencia, egresados, que van a Eso buscar solamente se título. controla con cámaras ahí, Eso tiene bien que puestas, ser con monitoreadas cámara. en todas las puertas. Correcto. Se pueden crear algunos controles como de metal, ¿verdad? Que todo el que pase tenga que pasar. Pero eso también, ustedes saben, que no es tan fácil. Porque es que demasiadas personas. Hemos logrado, en la universidad se logró, porque recuerden que era un campo abierto. Sí. Y se logró cerrar y ubicar puertas. Eso Pero da mayor recuerden que control. la UAS es una ciudad donde habitan más de 200,000 personas al día. Es una ciudad en Europa, bueno, le voy a decir una ciudad, San Sebastián, por ejemplo, en el País Vasco, tiene 180,000 habitantes. Pero aquí provincia, más que muchas provincias. Imagínate tú. Mire, doctor, el PRM está claro en muchos aspectos donde el PLD no está tan claro, como por ejemplo lo de las primarias abiertas o cerradas. Pero ayer hubo un anuncio interesante de parte de la Comisión Bilateral que estudia el proyecto de ley de partidos y ha anunciado también que están prestos a el inicio, retomar lo que es el proyecto de modificación a la ley electoral
Y me gustaría saber cuál es la posición de ustedes en ese sentido. ¿Qué va a pasar entonces con el proyecto de ley de partidos? Mira, el proyecto de ley de partidos políticos en este momento está en un tranque por un tema, donde son muchos, ¿verdad? Pero el tema que la ha detenido es el de la primaria. Sí. Si es abierta o es cerrada. Nosotros, el Partido Revolucionario Moderno, o sea, la posición oficial del PRM es que las primarias deben ser cerradas. Porque si usted pertenece a un club, los que tienen que votar para escoger los directivos y los candidatos de ese club son los miembros, ¿verdad?, de ese club. Claro, un club es una institución privada y un partido es una corporación de derecho público, ¿verdad?, una institución de carácter público. Pero está demostrado jurídicamente, no solo políticamente, porque ya hasta la Junta Central Electoral ha dicho que para poder administrar lo que se está planteando, eso le sería prácticamente imposible a la Junta y le costaría una fortuna celebrar primaria abierta y simultánea al mismo tiempo de todos los partidos políticos. Es más, tú pones los 4 partidos mayoritarios y eso es más que una elección general de la República. Sí. Bueno, pero fíjense, la Constitución de la República, la que está vigente, que es la del 2010, con una reforma que le hicieron en el 2015, pero es la Constitución del 2010, establece por primera vez lo que es un partido político. Está en la Constitución establecido. Define por primera vez, ¿verdad?, el papel del partido político y crea lo que se llama el Tribunal Superior Electoral para conocer los asuntos contenciosos de la Junta Central Electoral, es decir, de las elecciones, pero también de la vida institucional de los partidos. O sea que cuando hay un diferendo entre miembros de un partido político, hay que ir al Tribunal Superior Electoral, que es la que tiene esa función constitucional, que antes no existía, ¿verdad? Como hoy existe el Tribunal Superior Electoral, se supone que hay que crear y hay que establecer una ley que regule la vida institucional de manera especial del partido político. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional cuando actuaba, le llamo Tribunal Constitucional porque era una sala de la Suprema. Era una función de la Suprema, del Pleno de la Suprema, que actuaba como Tribunal Constitucional por mandato del artículo 69.1 de la Constitución del 94. Del 94. La que se reformó en el 94 y que también se reformó, pero muy levemente en el 2002, que le daba un mandato a la Suprema Corte de Justicia para actuar como Tribunal Constitucional. Y esa sentencia del Tribunal Constitucional estatuye que no se puede obligar a los partidos a hacer primarias abiertas. Y la declara inconstitucional la ley. A pesar de eso, excusa para que la responda Junta ahí. A pesar de eso, el expresidente Hipólito Mejía está trabajando muy vinculado al gobierno para imponer las primarias abiertas. No. Si lo hace, recibirá una sanción del partido. Porque la línea del partido, oficialmente, aprobada mayoritariamente, abrumadoramente. Es más, te voy a decir, yo podría decir, porque nadie se opuso, que fue unánime.
¿verdad? Nadie levantó la mano, no hubo necesidad porque todo el mundo levantó la mano. Hipólito Mejía está con la primaria cerrada. Bueno, porque esa es la línea del partido. Él no puede hacer otra cosa, porque él no puede violar las reglas de un partido. Y los diputados que lo siguen a él van a votar. Tienen que votar. El que no lo hace lo vamos a expulsar. Eso está decidido en el PRM. El que si le dan dinero, como hicieron con la reforma constitucional para establecer la reelección, que con los cuartos de Odebrecht. Porque el PLD no tiene votos para completar las 2/3 partes. No, recuérdate que hay un sector. Porque Pero ya el PLD entero, en el hipotético sí, pero caso. hay un sector del PLD que no la acepta. Y no la va a aceptar tampoco. Ah, ya. No la va a aceptar porque las circunstancias de hoy no son las de hace 2 años, cuando Danilo aplastó, que trajo a Quirino, que esto, que aquello, que la corrupción. Danilo fue que trajo a Quirino. Oh, pero eso lo saben hasta los chinos de Bonao. ¿Tú no has oído eso? No, pero usted lo... Mire, doctor, pero Eso la lo saben hasta pregunta, los chinos de Bonao. doctor, la pregunta aquí es la siguiente. Con este nuevo proceso de que se inicia el estudio de la ley electoral, Sí. ¿cuál es la posición que tiene el PRM en ese sentido? Porque entonces el proyecto de ley de partidos, ¿cuál es el fin, el norte que usted le augura a mira, ese proyecto de ley? Mira, no le queda más remedio que aprobar esa ley. Porque no es verdad que la sociedad dominicana va a esperar más por esa ley. No solo los partidos políticos, en su inmensa mayoría, incluyendo los partidos de oposición en pleno, están de acuerdo que las primarias sean cerradas. Todos los partidos de la oposición, 13 partidos de oposición. También los Pero el partidos... PRD está con la primaria abierta. ¿Quién? El PRD. Sí, pero el PRD no es un partido de oposición. No. El PRD ya pasó a ser un partido bisagra del gobierno. Ahora, existe lo que se llama el Frente Patriótico. ¿Cómo es? Sí, algo así. O los partidos que están aliados. Los aliados al PLD. La mayoría de esos partidos está en contra de la primaria abierta. La mayoría. No me diga. La mayoría. Pero la inmensa mayoría están con la primaria cerrada. Que cada partido celebre su primaria con su miembro. Nosotros, el PRM, ahora mismo estamos construyendo nuestro padrón interno. Ustedes lo han visto, que le llamamos el proceso, el PREMIL. Para usted inscribirse en el PRM hoy, usted tiene que ir a un lugar de inscripción que hay abierto. ¿Y por qué usted cree que el presidente Medina tiene esa posición entonces a favor de la primaria cerrada? No te voy a decir por qué. Si usted dice que no puede aprobarla en el Congreso. No, porque él quiere intervenir en el PRM y quiere intervenir la voluntad de los miembros del PLD. Que vayan a votar, lo de la tarjeta de solidaridad. Y entonces bajan línea ahí, dan cuarto y imponen un candidato que si no es él, es uno de su grupo. Eso es lo que él quiere. O sea que no es algo porque lo está haciendo por la patria o porque él entiende que es lo más sano. No, es para poder manipular, porque a mí me extraña Miguel Vargas. Oh, pero Miguel Vargas en el 2011, para el candidato del 2012, de las elecciones del 2012 del PRD, él no alegó que votaron más de 200,000 PLDistas en la primaria abierta que celebró el PRD. Sí, así mismo es. Y entonces ahora sale a defender la primaria abierta. ¿Qué incongruencia en el pensamiento político y en la línea política de un hombre que lo que está dando bandazo para donde sopla el viento? Porque él dijo que fue
engañado. Bueno, aquí vino César. César, ¿cuál es el apellido de César? Ferrera. No, no es Ferrera. César Cabrera. Ah, César Cabrera y dijo, no, mira, yo estoy con padrón cerrado y primarias cerradas, por lo tanto, y yo entiendo que Miguel también, porque esa ha sido siempre la posición de Miguel. Y César Cabrera es una del PRD, y César Cabrera es una de las personas más cercanas a Miguel Vargas Maldonado. Sí. Él dijo, yo no creo que Miguel vaya a hacer cosas semejantes, pero sí lo hizo. Hay un elemento que yo quiero enfatizar, Sí. y es que la sentencia del Tribunal Superior, del Tribunal Constitucional, cuando la Suprema Corte de Justicia tenía esa función, que es del 2005, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. La Constitución fue reformada En el 10. en el 10. ¿Pero qué resulta? Ha cambiado la Constitución en su estructura, que haga diferente que el Tribunal Constitucional tenga que variar esa decisión, lo cual no lo puede hacer por mandato de la propia Constitución en su artículo 277. Pero la Constitución, con respecto a lo que establece la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional, que estableció en el 2005, que ya tiene un precedente, es un precedente en firme, porque así lo estableció la Constitución del 2010 para evitar que las decisiones que dictaron los tribunales en materia constitucional con anterioridad. Sí, con anterioridad en instancia o en acción directa en inconstitucionalidad. Porque ustedes recuerden que hay otros, los tribunales en la República Dominicana, los tribunales ordinarios pueden conocer inconstitucionalidad, podían conocer la inconstitucionalidad de la ley, pero no de manera directa, como sí lo podía hacer la Suprema Corte de Justicia, porque había dos sistemas, el directo y el difuso. Y el difuso, sí. Que lo podía hacer cualquier tribunal. Dijo Reinaldo Pared en un artículo que escribió que la Suprema declaró inconstitucional esa ley, pero que el Congreso podía aprobar otra ley en ese mismo sentido. Bueno, entonces eso iría de nuevo al Tribunal Constitucional, esa ley, para declararse inconstitucional, porque los argumentos que están establecidos en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia serían lo mismo para que el Tribunal Constitucional de ahora declare una nueva ley inconstitucional. Doctor, le agradecemos muchísimo su visita. Definitivamente que sobre todo está la Constitución. Por encima de todas las apetencias y aspiraciones de los individuos hay una Constitución y es demasiado clara. Y hay que respetarla. Y hay que respetarla. Es evidente que es inconstitucional provocar primarias abiertas, simultáneas en la República Dominicana porque lo prohíbe la Constitución nuestra. Doctor, muchísimas gracias como siempre por su visita. A ustedes, amigos, también gracias por el favor de seguirnos. No sé si sigue lloviendo, pero yo estimo que sí, la noche completa se la ha pasado estuvo lloviendo, paraba, volvía y hasta algunos truenos y rayos y centellas. Compañero, pase buen día. Hasta mañana. Mejórese de la gripe, beba mucho miel de abeja con limón. Eso espero, gracias.